¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Qué tal, Buenos días, licenciado? Buenos licenciado. días. Buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días, Buen licenciado. día, Buenos días. licenciado. Buenos días, Lisa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide de tener los documentos al día en la institución para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización de Egipto, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿por qué generalmente es caracterizado la cultura de los egipcios? Por los jeroglíficos. Ya, muy bien, los jeroglíficos, excelente. ¿Por qué más? Las pirámides. Por las pirámides, muy bien, excelente. Ahora, como ustedes saben directamente, los egipcios con una cultura bastante desarrollada, avanzada, directamente de la antigüedad, ¿no? Si hablamos de características principales, podemos destacar lo que son las principales pirámides como tal, ¿no? Y hablamos también del aporte en medicina, hablamos también de algunas características más que ha servido de un legado bastante importante a nuestra sociedad, ¿no? Ahora vamos, civilización egipcia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Paulo Mendoza, por favor? Civilización egipcia. ¿Me avisa, por favor, si está muy pequeño, si no lo hacemos un poquito más grande, ¿sí? Ok, Ahí, listo, por favor. licenciado. Civilización egipcia. La civilización egipcia se formó alrededor del año 4000 antes de Cristo, luego del surgimiento de la escritura, y fue la civilización más icónica y poderosa de la historia. Se estableció a orillas del río Nilo, en el norte del continente africano, que con sus crecidas anuales permitía abastecer de riego a los campos sembrados, razón por la que la agricultura se convirtió en la principal fuente de riqueza de la región. La civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. Se destacó por la majestuosidad de sus monumentos, cubiertos de jeroglíficos tallados en sus paredes, que son principales fuentes de información para los arqueólogos. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos mencionar, ¿no? Que la civilización egipcia tuvo un aparecimiento en los años 4000 antes de Cristo, ¿no? Y aquí directamente para aquella época la escritura ya apareció, ¿sí? Si recordamos un poquito, nosotros hablamos de las culturas de Mesopotamia, ¿sí? ¿En qué pueblo de la cultura de Mesopotamia apareció la escritura? Y que justamente trabajamos la semana anterior. En el Sumerio, Los sumerios, 10, muy bien, que fue la cultura en donde prácticamente se establece que se dio la escritura cuneiforme, ¿no? Ahora, los egipcios también lograron desarrollar su propia escritura. ¿Cómo se llamaba la escritura de ellos? ¿El Islam? No, casi, casi, pero no, muy bien. ¿Cómo se llamaba la escritura de los egipcios? ¿Cómo se llamaba? Excelente, muy bien. La escritura jeroglífica, ¿no? Muy bien. ¿Por qué era conocida como jeroglífica? Porque ellos mantenían pues la representación de imágenes que simbolizaban algo, ¿no? Y aquí también podemos detallar que fue una cultura bastante grande y extensa porque en su territorio prácticamente lograron construir pirámides gigantescas
lograron mantener lo que son órdenes sociales, hablando directamente del faraón o del emperador, que en ese caso era el representante directo de esta cultura. Hablamos de las actividades económicas, de las formas de gobierno y hablamos de todas las aportaciones que los egipcios nos dejaron hasta el día de hoy, ¿no? Otra característica importante es que esta cultura se estableció cerca del río Nilo, ¿sí? El río más grande y el más importante en este caso de esta cultura, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, en Mesopotamia, ¿cuáles eran los ríos más importantes, los más grandes? Los tigres. El Tigris y el Éufrates. Ya, muy bien, el Tigris y el Éufrates, 10, excelente. Si bien es cierto, tanto Mesopotamia como los egipcios son conocidos como culturas fluviales. ¿Por qué? Porque ellos se asentaron cerca de ríos, lagos o lagunas importantes para sobrevivir y en su momento, pues, para practicar lo que era la agricultura, ¿no? Como ustedes saben, pues, el territorio, en este caso de los egipcios, estaba al norte del continente africano, ¿no? Aquí también podemos establecer que el río Nilo pues tenía épocas en donde prácticamente tenían lo que son las crecidas o un tipo de inundaciones, ¿no? Que de tal manera permitía que el riego en los campos del cultivo pues sean más fertilizantes y obviamente que los productos salgan de la mejor manera, ¿no? Si bien es cierto, la agricultura eventualmente fue una actividad económica más representativa de los egipcios, ¿no? Aquí también podemos detallar de que ellos fueron expertos directamente en el desarrollo del arte, de la religión, del comercio y sobre todo de la construcción de sus hermosas pirámides que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que en el Egipto prácticamente ahí existe un territorio que se conoce como el Valle de los Reyes, se establece que se ha ido excavado un 40% de ese territorio. Algunos arqueólogos manifiestan, ¿no? Que a medida que se siga excavando, nosotros vamos a encontrar más pirámides, ¿sí? Y la acotación más importante es que los arqueólogos han logrado determinar que en todas estas pirámides prácticamente eran enterrados los faraones, ¿no? Con todos sus bienes materiales, ¿no? Lo que sí es importante destacar que la obra de las pirámides, pues para aquella época, de cierta manera es sumamente difícil para tener esta construcción tan elaborada. Y más de ser, por decirlo así, monumental, era directamente simétrica, es decir, tenían pues medidas bastante exactas. Es decir, ahí directamente nosotros no podemos pasar una aguja en medio de los bloques, no, porque la simetría es perfecta. Entonces, miren, para aquella época lograr una construcción de estas edificaciones, pues es algo sumamente increíble en la actualidad, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a conocer su origen. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Hidalgo, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita Sandra. Sí, Listen, buenos días. Sí, Muy buenos días. la civilización egipcia se estableció al noreste del continente africano, limitado al este con el Mar Rojo y al norte con el Mar Mediterráneo. Los egipcios llamaban a esta tierra Kemet, que significaba tierra negra y fértil, que estaba rodeada por extensos desiertos de arena. Los actuales territorios de Sudán y Israel y Libia. En sus comienzos, antes de convertirse en la poderosa civilización, el antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos alrededor de la media luna fértil o creciente fértil, región confortada por Tierra Roja al norte y Tierra Blanca al sur. Un siglo después del rey Menes, dominario el norte y unificaría a la región
a la región, convirtiéndose en el primer rey de la dinastía de faraones egipcios. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. No, muy bien. Si bien es cierto, pues el origen prácticamente estuvo en el continente africano como tal, ¿no? Estuvo cerca directamente del Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, los egipcios llamaban a ese territorio como Kemet, que significaba la tierra negra y fértil, ¿sí? Si bien es cierto, para aquella época, ¿no? Podemos determinar que fueron los sitios en donde la actividad de la agricultura fue la más representativa, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy nosotros conocemos estos territorios como Sudán, Israel y Libia como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que la creciente fértil, sí que tenemos el nombre aquí, prácticamente era un territorio, sí, en el continente africano, en donde el sitio para cultivar, para desarrollar los productos, era el más apropiado como tal, ¿no? Y por ende se asentaron en estos territorios, ¿no? Recuerden, los primeros seres humanos pasaron de ser nómadas, es decir, que iban de un lugar a otro, a pasar directamente a ser sedentarios, es decir, establecerse en un mismo territorio, ¿sí? Aprovecharse de los recursos de la naturaleza y sobre todo en este caso dar lo que es un aporte importante en el tema de la agricultura, ¿no? Pero los egipcios a esta tierra lo consideraban directamente con el nombre de Kemet, ¿sí? Si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer que el rey Méndez, ¿sí? Directamente unificó los territorios del antiguo Egipto del norte y del sur, ¿no? Acá, cuando el territorio de esta cultura logró tener lo que es una gran extensión territorial, se establecieron dos divisiones. Existía lo que era la civilización o la cultura egipcia, sí, del norte y la del sur. Y eventualmente cuando apareció el rey Menes, unificó el Alto y el Bajo Egipto, que se le conoce. Y eventualmente, pues, se le conoce que unificó estos territorios, convirtiéndose en el primer rey de la dinastía de los faraones egipcios, ¿no? Como ustedes saben, los faraones prácticamente eran los representantes de esta cultura y eran también considerados como dioses, ¿no? Por ende, cuando ellos directamente fallecían, se construían las pirámides y enterraban a los faraones con todas sus pertenencias, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a su organización política. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Paola Moreno, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. Organización política. La sociedad egipcia estaba conformada por una jerarquía descendente de los dioses, el rey, los muertos benditos y la humanidad, el pueblo. El gobierno estaba bajo el mando del rey o faraón, que para los antiguos egipcios era un ser divino que actuaba como nexo entre los humanos y los dioses, y era el protector del pueblo. Los faraones eran figuras humanas dignadas por los mismos dioses. Los tronos eran hereditarios y perduraban durante toda la vida del faraón, que contaba con el poder absoluto, incluso sobre la religión. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La organización política como tal, ¿no? Prácticamente estaba encabezada por el faraón, ¿sí? El faraón que prácticamente establecía una conexión entre los seres humanos y los dioses como tal, ¿no? Por ende, también era considerado, pues, como un dios en la tierra, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que el faraón prácticamente estaba en el cargo hasta los últimos días de su vida y eventualmente pues elegía a su sucesor, ¿no? Que en este caso podría ser su hijo primogénito, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de cómo estaba directamente dividido la organización social del Antiguo Egipto, ¿no? Hablamos directamente del primerito que es el faraón.
Después de Faraón, nosotros podemos encontrar lo que son los sacerdotes, ¿sí? Muy bien. Después encontramos lo que son los escribas y funcionarios como tal, ¿ya? También tenemos en la siguiente etapa, parece que tenemos un poquito de interferencia, ¿no? Muy bien. Tenemos directamente lo que son los guerreros, ¿sí? En la siguiente etapa hablamos de los campesinos, artesanos, comerciantes y finalmente los esclavos como tal, ¿no? No nos olvidemos que los egipcios eran una sociedad esclavista, es decir, conquistaban territorios y de las personas de esos territorios pasaban directamente a ser esclavos como tal, ¿no? Si bien es cierto, una característica importante de esta cultura también fue que en las formas de gobierno dieron paso para que las mujeres también logren, en este caso, ostentar el poder, ¿no? Hablando directamente, en este caso, de las formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, una de las máximas representantes, ¿sí? Fue en el caso de Cleopatra, ¿sí? Como ustedes saben, Cleopatra en su momento también llegó a ser una de las faraonas más reconocidas en la antigüedad, porque en este caso tuvo la capacidad de establecerse dentro de la política, ¿no? Recordemos que si hacemos una comparación con otras culturas de la antigüedad, la mujer prácticamente no estaba encargada del poder, ¿sí? Pero dentro de la cultura de los egipcios dieron paso, en este caso, a que las mujeres obviamente ostentaran el poder y en el mejor de los casos convertirse en faraonas, ¿no? Y Cleopatra, que su nombre significa la bella ha llegado. Sí, entonces miren, prácticamente fue un aporte a la sociedad de los egipcios como tal, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de su religión. ¿Me ayuda por favor en la lectura la señorita o el señor? ¿Me ayuda por favor la señorita Soraya Encalada? ¿Estamos ahí por favor? Sí, Lice, buenos días. Muy buenos días. Religión. Religión. Los egipcios practicaban el tiempo de la religión politeísta, es decir, que veneraban a varios dioses, a los que identificaban como diferentes fenómenos de la naturaleza, como el viento, el trueno, la fertilidad, entre otros. El dios más importante era Amón-Ra, dios del sol, seguido por los Osiris, dios de los muertos. Los antiguos egipcios creían que el alma llamada Ka era inmortal y que no podía existir sin su cuerpo. Por eso realizaban importantes rituales y preparaban restos para la muerte. Desde la construcción de tumbas, la momificación y las ceremonias funerarias con entrega de ofrendas con el fin de proteger el cuerpo y el alma para la vida futura. Los egipcios consideraban a la música como una ciencia y como tal requería del estudio. Se la empleaba en varias actividades, en especial en los templos para acompañar los rituales. El jeroglífico representaba este arte, ese mismo aludía a la palabra bienestar durante la dinastía egipcia. El faraón quedaron establecidos grandes reformas en la región, convirtiéndola en monoteísta para adorar a un único dios del sol, Atón. Sin embargo, la orientación de los edificios no mantenía ningún patrón solar o cósmico solo se adaptaba a la topográfica del terreno. La revolución de los edificios no mantenía ningún patrón solar o cósmico, solo se adaptaba a la topografía del terreno. La revolución religiosa provocada
por Akenatón y su nueva abstracción religiosa, entre otras nuevas medidas, desencadenó en un gran problema en el sistema creencias de Egipto, porque el pueblo no podía concebir a sus dioses, sino una forma o imagen tangible. Excelente, señorita, muchísimas gracias. No, nos comimos una felita, pero bueno, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer que la religión de los egipcios eran politeístas. ¿Qué es la religión politeísta? Que tiene diferentes dioses. Ya, muy bien, excelente, politeísta, ¿no? Adoraban a diferentes dioses, ¿no? Especialmente a los fenómenos de la naturaleza, el viento, el trueno, y el dios más representativo, pues, era Amón-Ra, ¿no? Bien, aquí tenemos, pues, algunas imágenes de cómo representaban a esos dioses, ¿no? Aquí tenemos a Ra, aquí tenemos a Amón, aquí tenemos a Osiris, a Isis, Horus, también tenemos a Mad, Tot, Anubis. Miren, la mayoría de estos dioses tenían pues un significado o representaban directamente los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Pero ¿qué más logramos observar de estas representaciones? ¿Qué más logramos observar? Llevan diferentes cosas en la cabeza. Que tienen algunos elementos de como, O máscaras, sí, tienen como unas... Ya, como muy de bien. aves. Excelente. ¿Qué más logramos observar? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar que la mayoría de los dioses están representados con cuerpos de las personas, pero en algunos casos están representados con la cabeza de algunos animales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué animal será el que está aquí? Un águila. Ya, muy bien. Un, Excelente. Un un águila. pingüino. Acá. Así que tenemos una interferencia. Muy bien. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, la característica fundamental es que los dioses, en este caso de los egipcios, siempre tenían pues la representación de la cabeza de un animal, ¿no? Aquí tenemos pues la representación de un chacal, tenemos el cuerpo de una persona. Los dioses siempre llevaban algo en sus manos, ¿sí? Aquí podemos determinar que la vestimenta también era una característica esencial de estos dioses, ¿no? Aquí encontramos a Osiris, Isis, Horus, que prácticamente establecieron como los dioses más importantes del antiguo Egipto como tal, ¿no? Si bien es cierto, los egipcios tenían un nombre para el alma, ¿sí? Lo conocían con el nombre de Ka, que simbolizaba directamente la inmortalidad de las personas, ¿no? Y que en este caso atribuían de que el alma no podía existir sin un cuerpo como tal. Por ende, directamente se dieron a la construcción de tumbas y empezaron un proceso directamente conocido como la momificación. Para eso, ¿qué será la momificación? 10 en este momento. Refiere a las momias. Ya, ya puede ser muy bien. ¿Qué más será la momificación? De la Tratar de forma que conservar el enterraban. cuerpo Darle a un cadáver por más muerto. tiempo. Muy bien, excelente 10. Eso, preservar el cuerpo, ¿no? Y de tal manera, pues, los cubrían con vendajes como tal, ¿no? Porque directamente consideraban de que así como las personas fallecían, también podrían, pues, volver a la vida, ¿no? Y por ende, directamente construyeron las pirámides como tumbas para los faraones más representativos, ¿no? Y que obviamente tenían pues ofrendas con el fin, en este caso, de proteger el cuerpo y el alma para una vida futura como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer, en este caso, de que
los faraones más importantes de la dinastía 18ª, ¿sí? Estaba directamente el faraón de Akenatón, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que él mantuvo de que el dios más importante para los egipcios tendría que ser el dios Atón. Sí, y obviamente aquí se establece lo que es una creencia bastante fuerte, ¿sí? Por la representación directamente de las tumbas y sobre todo en este caso por el cuidado, la preservación y sobre todo resaltar al faraón egipcio, ¿no? Si bien es cierto, los faraones directamente tuvieron la necesidad de construir lo que son pirámides gigantescas, ¿no? Pero con la finalidad directamente de practicar ritos funerarios para que, en este caso, el faraón que fallecía directamente pueda avanzar hacia la otra vida, ¿no? Muy bien, que fue un proceso bastante destacado dentro de los egipcios como tal, ¿no? Y sobre todo, pues, la escritura jeroglífica acompañaba directamente estas formas de momificación, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, ¿ya? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Irmina Yoconda? ¿Estamos ahí, por favor? ¿No, señorita Irmina? Excelente, parece que tenemos problemas de la conexión. El señor o la señorita, ¿me ayuda, por favor, la señorita Carol Bustos? ¿Estamos ahí? Carol Michelle Bustos. ¿No? Excelente, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Pablo, por favor? Arquitectura. Arquitectura. Los principales íconos de la arquitectura egipcia son las pirámides. Consisten en unas majestuosas construcciones de piedra que funcionaban como tumbas y que permitían al alma emprender su viaje hacia otra vida. Disponían de un complejo sistema de pasillos y recámaras, donde finalmente ubicaban el cuerpo momificado junto con numerosas pertenencias, comida, bebida y objetos de valor que podrían ser útiles al alma en otra vida. Debido a sus avanzados conocimientos en matemática y mediciones, los egipcios manejaron los números y los cálculos como ninguna otra civilización. Crearon una forma de medición denominada codo, que se calculaba midiendo la longitud del antebrazo desde el codo hasta la punta de los dedos. Posteriormente desarrollaron el cálculo en codo real, que equivalía a 0,524 metros de longitud y se subdividía en 7 tramos de 4 dedos cada uno, con un total de 28 dedos por una unidad de medición. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. La arquitectura, como ustedes saben, prácticamente los egipcios se destacaron por la construcción de las pirámides como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues, un sitio bastante emblemático para los faraones, en donde prácticamente podrían, pues, trascender hacia la otra vida, ¿no? Ahora, si bien es cierto, existen algunos autores en los cuales manifiestan que las pirámides no fueron construidas directamente por los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantera, el sitio de donde se sacaban las piedras, estaban a 2 o a 3 kilómetros y estas piedras directamente pesaban toneladas. E inclusive se dice que existieron algunas piedras que pesaban cerca de las 500 toneladas. Entonces, miren, realmente para que los seres humanos, directamente dicho por estos autores, ¿no? Realizaran pues estos materiales o el llevar directamente estas piedras, era una situación bastante complicada y bastante difícil para las herramientas que ellos tenían de aquella época, ¿no? Entonces sostienen que tal vez lo hicieron pues personas
extraterrestres, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, existen lo que son posturas, opiniones acerca de la construcción de estas pirámides, ¿no? Lo que sí es importante destacar es que la forma de hacerlo, hablando directamente de la simetría, era perfecta. Entonces, colocar una piedra sobre otra, llevar lo que es una distancia de 2, 3 kilómetros, era sumamente complicado, ¿no? Se atribuye también que estas pirámides, en el caso del rey Menes, uno de los más representativos, para la creación de estas pirámides utilizaron más de unos 10.000 esclavos, ¿no? Y obviamente, pues, era un trabajo bastante difícil. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando vamos a comprar el gas, ¿cuánta distancia nosotros podemos cargar lo que es el gas? ¿O cuánto avanzaríamos? 15 kilos, profe. Buenos días, profe. Disculpe, ahorita me acabo de conectar. Excelente, muy bien. ¿Será que avanzamos una cuadra con el gas en nuestros hombros? Sí. Un poco complicado. Las mujeres, Sí, no, muy bien. Unas 2 cuadras sin descansar, Sí. ¿será? Sí. Excelente, muy bien. Entonces estamos con un buen físico. Excelente. creo que ¿no? depende, profe. Ya, muy bien. Sí. Depende A ver, porque vamos. Claro, depende siga, si por favor. Sí, sí, siga nomás, por favor. Depende de... creo que depende el físico, porque algunos avanzan, algunos no avanzan, descansan. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, digamos que en el caso del gas, bueno, es un poquito pesado. Ahora, en comparación de algunas toneladas, entonces, miren, realmente llevar esas piedras era sumamente complicado y difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la Gran Pirámide de Giza, ¿sí? Que prácticamente la construcción está en unos 230,56 metros por 253 metros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la medición de ellos lo hacían en base al codo, es decir, medían directamente desde el antebrazo, ¿sí? Hasta la punta de sus dedos. Entonces, miren, para tener lo que es una simetría perfecta, lo hacían de esa manera, ¿no? Y esta pirámide prácticamente fue construida en los años del 2570 antes de Cristo y que prácticamente sigue vigente hasta nuestra actualidad, ¿no? Entonces, miren, para construir directamente estas pirámides, y en el caso de que tal vez lo hicieron los seres humanos, era una tarea sumamente difícil, ¿no? La simetría, el colocar una piedra sobre otra, establecer un lugar en donde prácticamente no se hunda, ¿sí? En donde al finalizar la pirámide, en este caso, tenga una simetría perfecta en base a las otras, ¿no? Entonces, al día de hoy se considera que el 40% del Valle de los Reyes, que es el sitio en donde prácticamente se encuentran las pirámides, realmente ha sido excavado. Sin embargo, falta un 60%. Por ende, se menciona que pueden existir más pirámides con más faraones, ¿no? Entonces, miren, realmente aquí podemos establecer el rostro de una persona, ¿sí? Y aquí podemos detallar algunas características propias de un faraón, ¿no? Inclusive podemos observar lo que es su rostro, ¿sí? Entonces, miren, realmente en el tema de la arquitectura, pues los egipcios se sacaron el sombrero, ¿no? Porque obviamente al tener la capacidad de construir, la capacidad, el tiempo, los recursos y sobre todo los esclavos, era una forma bastante difícil de administrarlos, ¿no? Ahora, si vamos a determinar las aportaciones de los egipcios, tenemos el calendario egipcio que prácticamente establecieron las 24 horas del día, ¿no? Hablando también de un estudio fuerte en matemática, en astronomía como tal, y lograron también establecer lo que era un calendario solar de los 365 días del año, ¿no? Muy bien, que sigue vigente pues hasta el día de hoy. También lograron aportar lo que era el sistema de escritura, ¿sí? La escritura de ellos era directamente conocida como los jeroglíficos, basados en dibujos y en símbolos que representaban algo, ¿no? Aquí tenemos también una aportación que era el arado tirado por los animales, y eso directamente utilizaban, pues, para la agricultura, ¿no? Muy bien, otro avance de los egipcios fue el espejo de cobre.
¿sí? Que prácticamente era un objeto aplanado y que era directamente utilizado por los faraones, ¿no? Y finalmente lo que es el papiro, consistía en una lámina flexible que directamente permitía, ¿no? Ostentar directamente lo que era la escritura jeroglífica. Si bien es cierto, otra aportación directamente de los egipcios fue la medicina como tal, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor. Medicina. Las creencias religiosas sobre la muerte y la resurrección, sumado a los conocimientos sobre la anatomía y química, hicieron que la civilización se destaque en el campo de la salud. Creían que las enfermedades eran enviadas como castigo por los dioses o que eran espíritus malvados, ¿no? Que estaban en el cuerpo y tenían que ser expulsados por medio de rituales o conjuros. Debido a la tradición de momificar, desarrollar habilidades para conocer las distintas partes del cuerpo y asociarlas con ciertas enfermedades, ¿no? Han llegado a realizar cirugías de las cuales se hallaron rastros en algunas momias como tal, ¿no? Como perforaciones en el cráneo o remoción, perdón, de tumores, ¿no? De este modo lograron identificar hasta 28 tipos de lesiones diferentes. Entonces, miren, prácticamente aquí, esta es una imagen de cómo, en este caso, trataban las diferentes enfermedades, ¿no? Aquí podemos observar de cómo directamente practicaban diferentes cirugías como tal, ¿no? Si bien es cierto, la última tumba que fue descubierta por Howard Carter, hablando directamente de 1990 en adelante, fue la tumba de este famoso faraón conocido como, ¿cómo se llamaba ese faraón? Que fue descubierto por Howard Carter y fue el último hasta el día de hoy. 10 en este momento. A ver. Tutankamón. Excelente, Tutankamón, ¿no? Que prácticamente fue el descubrimiento del siglo, por decirlo así, ¿no? En donde prácticamente encontraron su tumba, encontraron su sarcófago, ¿sí? Encontraron sus restos y obviamente es uno de los descubrimientos más representativos, ¿no? Si bien es cierto, pues, encontraron su tumba, encontraron lo que son los restos materiales, y eventualmente permitieron pues dar un salto directamente en el tema de las pirámides como tal, ¿no? Pero en fin, podemos determinar que las aportaciones de los egipcios siguen vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Y que las pirámides todavía al día de hoy están directamente determinadas a la construcción, en base a los rituales, en base a las costumbres y sobre todo directamente estableciendo un sitio para que los faraones puedan descansar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, licenciado, de mi parte. Licenciado, no, sí está clara lo que quería yo preguntarles, estoy un poco confundida. Bueno, en mi portafolio no encuentro nada acerca de la civilización de egipcia y del imperio persa, solo de la Sumeria. De lo que usted nos está dando ahorita, no tengo nada. O sea, no sé si mi portafolio está mal impreso o... Muy bien, porque más... Vamos acá, por favor. A ver, si revisamos las clases grabadas, no se olviden, por favor, siempre tenemos que revisar las clases grabadas, porque en las clases grabadas tenemos los detalles, ¿no? La anterior semana les había indicado, por favor, que los temas, que en este caso los profes les están indicando, es una complementación, ¿sí? A los temas que ustedes tienen, tanto al portafolio como a la plataforma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la plataforma, tenemos acá, ¿no? Todos estamos dentro de la plataforma Canvas. ¿Me confirman, Sí. por favor? Sí. Muy bien. Vamos a la unidad 2. Tenemos Mesopotamia, ¿sí? Ese tema nosotros ya lo trabajamos. ¿Pero estamos en el portafolio o estamos, en dónde estamos? La plataforma, sí. Ya vamos al portafolio, ¿ya? Muy bien. Vamos a la plataforma primerito, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos Mesopotamia, ¿sí? Aquí tenemos las diapositivas acerca de tema de Mesopotamia, ¿no? Como ustedes saben, directamente tenemos lo que es un contenido bastante
reducido, obviamente para que ustedes lo puedan estudiar. Como les mencioné en la clase anterior, ¿no? El contenido que todos los profes les van a indicar es para complementar, ¿sí? Muy bien. Ahora, estos son los temas que nosotros ya revisamos, bajamos, ¿no? Los sumerios revisamos la anterior semana, ¿verdad? Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora estamos revisando la civilización egipcia. ¿Sí? Muy bien. Hasta Sí, ahí. pero ahí está bien. Sí, Licen, pero solo la una cosa. plataforma sí, pero en el Ya, Usted dijo muy que en bien, esta clase excelente. del Bueno, día domingo íbamos a comenzar a trabajar con el con el portafolio digital. portafolio, sí, muy bien. Ahora, para aclarar la situación, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, este tema trabajamos el día de hoy. La próxima semana a nosotros nos va a tocar el Imperio Romano, ¿sí? Eso por un lado, que quede completamente claro, ¿sí? Muy bien. Ahora, Licenciado, ¿en qué sí, página está dígame. eso? Ya, muy bien, ya nos vamos al portafolio, ¿sí? Entonces, aquí podemos guiarnos en los temas que nosotros vamos a trabajar por cada unidad, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿todo claro en la plataforma? Sí, licenciado, en la Sí, plataforma. Confirma, por favor. Listo, muy bien. Ahora sí, pasamos directamente, en nuestro caso, a nuestro portafolio, ¿no? Muy bien, vamos directamente a nuestro portafolio. Ahora, en el caso del portafolio, como ustedes saben, los temas, de igual manera, pues, están bastante resumidos para que ustedes lo puedan trabajar. Ahora, ¿todos estamos en el portafolio? sí. Listo, muy bien. Sí. Como ustedes saben, aquí tenemos lo que está, nuestro índice. A ver, lo voy a hacer un poquito más grandecito, ¿no? Muy bien. Ahora, la unidad 1, directamente tenemos pues el surgimiento de la agricultura y la escritura como tal, la historia, ¿no? Ahora, todos estos temas nosotros ya hemos revisado, no sé si recuerdan tal vez, ¿ya? Y aquí tenemos algunas actividades para realizar, ¿no? Pero bueno, vamos directamente a la unidad número 2, ¿sí? Aquí tenemos el origen de la humanidad, ¿sí? Aquí tenemos directamente lo que son las actividades. El portafolio, como les decía, es más resumido inclusive que la plataforma, ¿no? Ahora, pasamos directamente a la unidad número 2, ¿no? Ya, muy bien. Me imagino, bueno, en este caso ya lo vamos a revisar, ¿no? Aquí tenemos la unidad número 2, hablamos del Imperio de Medio Oriente y el Imperio Romano como tal, ¿sí? Aquí hablamos de Mesopotamia, ¿ya? Eso ya lo habíamos revisado, con los ríos principales, muy bien. Hablamos directamente de la religión, ¿no? Y aquí pasamos directamente, ¿sí? A otra cultura, el Imperio Romano. Los sumerios, ¿sí? Y en el caso de los egipcios, esa información complementan solamente a la plataforma. Entonces, por ejemplo, si en la plataforma teníamos 4 unidades para trabajar, aquí en el portafolio solo vamos a trabajar 2 en actividades. ¿Sí? El portafolio es más resumido todavía. ¿Ya? Entonces, por ende, cuando ustedes vayan a realizar el portafolio, por ejemplo, en el caso de la unidad número 2, vamos a trabajar solamente actividades de los sumerios y del Imperio Romano. Facilita. Entonces, el portafolio está sumamente fácil, ¿sí? Y la información que yo les brindo es para completar la plataforma, ¿sí? Por ende, ustedes en el portafolio no les va a salir ni los egipcios, ¿sí? Ni de los sumerios. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ahora, me voy a la unidad número 1 que ya todos debemos tener, ¿sí? Vamos a la unidad número 1. ¿Ya? En la unidad número 1 detalla directamente lo que es la historia, bueno, el tema de la historia y tenemos esta actividad. Ahora, la actividad nos dice, elabora una línea de tiempo de tu existencia. Inicia con tu nacimiento y continúa con eventos importantes de tu vida hasta la actualidad. ¿Completamos esta actividad? Sí. Ya. ¿Me confirman? Quiero un ejemplo. ¿Qué colocamos No, aquí? yo no he completado. Yo completé, o sea, la fecha de nacimiento le puse ahí el 13 de septiembre de hace rato. De hace rato. Del año también, no se Sí, olvidará. el 13 de septiembre del 70. En la siguiente puse
que tenía 4 años, vivía en la finca y fue lo más lindo. A los Muy 10 bien. años falleció mi papá y se partió mi vida, pues ahí. A los 15 años estaba estudiando, pero lo dejé porque mi situación emocional era triste. Y a los 17 me casé con Hugo. Tenemos 3 hijos, Javier, Rodrigo y Romy. Soy abuela. Mi amado nieto se llama David. Eso es. Ahorita estoy... Excelente. Muy bien, señorita. Ahora, los demás. Así tiene que quedar esta actividad. Así. Detallando actividades importantes de nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿los demás ya lo hicimos? Solo esa parte no la había hecho yo. Solo esa parte no han hecho. A ver, si un día yo les digo, a ver, muy bien, gracias, avanzamos a hasta el tema del día de hoy. Por favor, los portafolios necesito, voy a revisar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Nada, muy bien, ¿no? Entonces, mi recomendación, los portafolios, en el caso de los temas que están sumamente resumidos en el portafolio, tienen que seguir avanzando, no hay ningún problema. Lo importante es que el portafolio tiene que estar completamente terminado, ¿sí? Muy bien, y en la plataforma son los temas que ustedes se van a ir guiando como tal, es un poco más detallado, ¿sí? Ahora, la siguiente actividad nos dice... Busca en tu entorno alguna persona que tenga más de 60 años y plantea una pequeña entrevista. Fíjate en las sugerencias que se detallan a continuación para desarrollar tus preguntas. Pon un visto al lado de cada pregunta una vez que las hayas formulado en tu entrevista. Por ejemplo, pregunta, ¿tenía tiempo libre cuando era niño? ¿Completamos esta actividad? Sí. Ya, muy bien. Ahora, un ejemplo. ¿Tenían tiempo libre cuando eran niños la persona que tiene más de 60 años? Sí, o sea, tenía poquito tiempo, me dijo, pero sí que tenía tiempo para... Ya, muy bien, excelente. A la persona que entrevistaron, ¿cuántos años más o menos tenía? 85. Ya, muy bien, excelente. ¿Los demás? Bueno, 63. Ya, muy bien, excelente. A ver, el rango de la entrevista es de 60 en adelante. Muy bien. Segunda pregunta, ¿qué hacían en su tiempo libre? Iban con los borregos al A cerro pasearlos. y luego venían jugando por el cerro con los hermanitos. Muy bien, excelente. ¿Cuál era su juego favorito y por qué les gustaba tanto? El gato y el ratón. Ya, muy bien. ¿Y con quién jugaban? Con los hermanos, porque antes había muchos, tenía la familia muchos hermanos. Ya, Primos y hermanos porque vivían juntos, casi cerquita. excelente. Muy bien. Miren, aquí tenemos otras preguntas más, ¿no? Bien, el día jueves, sí, el día jueves que estamos, en el caso de las tutorías, ahí vamos a seguir revisando esas actividades, ¿no? Para que quede todo comprendido. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Su profe ya me está golpeando la puerta. No, Ya me licenciado, pasó todo los claro. 10 No, No, minutos. licenciado. licenciado, básicamente eso era que tenía, no De sabía si acuerdo. es que era de llenar o no, pero ya sé que hay que llenar y que no. Sí, Gracias. excelente, muy bien. Bien, chicos, cualquier duda, cualquier inquietud que la tengan, por favor, con toda la confianza del mundo, me llaman, me escriben o en clases mismo, pues las podemos disolver, ¿no? Nunca se queden con la duda, sea de mi materia, sea de otra materia, por favor, con toda la confianza del mundo. Profe, no sé cómo se hace, o profe, no me sale esto, o profe, cómo lleno esto, o hasta cuándo debo presentar. Nunca se queden con la duda, por favor. Yo de mi parte, con todo el amor del mundo, solucionamos cualquier cosita, ¿sí? Bien, chicos, me voy. Me he pasado 10 minutos y su profe, pues, se va a enojar y ahí sí me va a cerrar la puerta, ¿no? Ah, Nos vemos. disculpe, profe, usted es nuestro tutor. Excelente día. Sí, ¿cómo está? Yo soy su tutor, ¿sí? Allá porque decían que algo de alguna mañana deportiva tenía que usted organizar.
Nada del evento, sí, del evento de la mañana deportiva. A ver, para empezar, la mañana deportiva, ¿todos estamos practicando algún deporte? Sí. ¿No? Licenciado, No. una consulta. O sea, algo, no tan practicando, pero sí nos podemos Ya, muy defender bien. tanto en el fútbol como en el voleibol. Excelente. Muy bien. A ver, chicos, el día jueves, sí, el jueves les voy a dar una pequeña indicación acerca de la mañana deportiva. En este caso, que nosotros la vamos a tener, ¿sí? No les he indicado porque tengo una pequeña inquietud yo y quiero solventarla, quiero asegurarme bien y de ahí les voy a comunicar, ¿no? Pero para el día jueves ya les voy a tener lo que es una indicación general que les voy a dar, ¿sí? Bien, de mi parte, chicos. Licenciado, antes que una consulta, repito. En el portafolio, ¿hasta dónde tomo? ¿Hasta la unidad 1 o la 2? Hasta las 2. Ya tendríamos que estar hasta la unidad 2. Ah, ya, gracias, eso número. Excelente día, chicos. Dios me los bendiga siempre. Delicen hasta el jueves. Cuídense. Licenciado, que tenga un buen día.